La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, La Casa, Chimbote RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagüe en Ucayali, Radio Quillabambe en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une otra red de emisoras amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Puno, 2 emisoras, Radio La Decana y Radio Pública. En Huancayo, Radio Cumbre, que es la radio del arzobispado. En Ancash, Radio Moro. En Satipo, Radio Milenio. En Abancay, Radio Estación Solar. El Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente. En Cajamarca, Radio Los Ángeles. Apumac Estéreo. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Y usted puede escuchar toda la tarde el programa también, y también tenemos los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Estamos en el día 51 de la cuarentena o cincuentena. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Fabián. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú, fuera del Perú, en Lima, fuera de Lima, nos escuchan en el mundo entero. Bueno, estamos en una conversación ayer con el padre Fuertes. Hemos quedado muy contentos de saber que las cosas podrían estar un poquito mejor para Iquitos en los próximos días, después de haberla pasado tan mal, ¿no? Llena de esperanza, y hoy día los periódicos recogen en portada este caso único en el mundo, de un sacerdote que además es médico, el padre Raimundo, pide a la población que le ayude, a los loretanos en el mundo entero. Necesita 400.000 soles y termina recaudando hasta anoche 1.200.000, que le va a servir para ampliar una planta de oxígeno, armarla, ampliarla, probablemente con un poco más de dinero, y como dijo el padre Fuertes ayer, en realidad esto no cubre toda la necesidad de Iquitos, pero alivia, y de eso se trata. Ojalá que más iniciativas de este tipo surjan en distintos lugares. Ayer escuchamos también del obispado de Ucayali, en Pucallpa, que querían hacer lo mismo, que se daban cuenta que esa era una necesidad muy concreta y muy urgente y que la podían sacar adelante. Como decíamos ayer, ahí donde el Estado no llega, la sociedad tiene que cubrir lo más rápido que pueda, y realmente el tema del oxígeno es un tema clave para el tratamiento de las personas que tienen este virus. Muchas se van a salvar solamente recibiendo oxígeno, ni siquiera siendo entubadas. Pero, si no hay oxígeno, ¿cómo se da este servicio? Y muy bien las personas que han salido adelante a decir, acá falta. Y ahí donde falta, tratemos de poner, porque acá se están salvando vidas a un costo muy alto, la verdad, muy alto. Y bueno, a ver, muchas noticias del mundo económico, noticias que también es así preocupan, porque algunas personas representativas de algunos gremios señalan que las normas que hasta ahora se han publicado son bastante rígidas y que muchas de estas rigideces tienen un costo enorme. Y hay pequeños empresarios que están pensando que no vale la pena abrir, que con estas condiciones y con los costos que esto significa, no tienen cómo. Y implica cambiar una línea de trabajo. Es decir, si yo tenía un pequeño restaurante y ahora tengo que repartir a mi clientela, solamente podría repartir a la clientela que estuviese a 10 cuadras a la redonda, porque si no, tengo que comprar bicicletas, tengo que comprar motos. Mis mozos no necesariamente saben manejar moto, ni no necesariamente saben manejar bicicleta. Tengo que enseñarles. O de repente son personas que ya eran muy mayores y no pueden regresar a trabajar. Las normas establecen que aquellas personas que tienen un índice de masa corporal mayor a 30 no pueden volver a trabajar bajo ninguna consideración.
también que las personas que son mayores de 60 años tampoco pueden volver a trabajar. Entonces, va sacando gente y ese restaurante dirá, bueno, tengo que contratar a otro personal, tengo que comprar algunas cosas que hoy no tengo, bueno, no me da. Los números no me dan para atender a mucho menos gente. No funciona el negocio de esa manera y prefiero cerrar. Ese es el problema que se puede vislumbrar en los próximos 2 o 3 meses. La quiebra de muchos pequeños negocios que simplemente digan, hasta aquí llegamos. Porque las imposiciones que me está poniendo el Estado, primero, no son todas razonables. Algunas sí, por supuesto, y claro, la empresa misma tiene que cumplir para salvar su vida y la de su gente, pero otras no son razonables, como yo te contaba ayer. O sea, si tienes 20 personas, tienes que encontrar una enfermera a tiempo completo. No sé si nosotros en la radio vamos a contar con una enfermera a tiempo completo, ¿no? La cara de Abel, espero que el padre Rodolfo esté escuchando. Claro, entre practicantes, distintos turnos, efectos, a veces somos más de 20, ahora son 2 o 3 en este instante, pero a veces cuando las cosas comienzan a funcionar regularmente, sí podríamos llegar a ser 20. Yo no sé qué medio de comunicación tiene una enfermera contratada 24 horas, o sea, toda la semana para tomarle la temperatura a la gente. No lo sé. Y yo no sé si Sunafil va a venir a fiscalizar las temperaturas de los trabajadores todos los días, o aleatoriamente, o alguna vez. O sea, piensen ustedes que estamos hablando de la temperatura de millones de personas. O sea, la toma de temperatura tiene que ser una medida de la propia empresa para salvar la vida y la integridad de sus propios trabajadores. No un requisito burocrático que viene alguien a medir 10 días después. ¿Ya para qué? De esas hay un montón. La verdad que lamentablemente en esto el gobierno está yendo muy despacio. Parece que en realidad no quisiera que vuelvas a trabajar. Cuando te ponen tantas barreras de acceso al mercado, lo que te están diciendo es que no quieren que regreses. Y eso significa, como te digo, la quiebra significa la ruina de muchas personas, no solamente del empresario, sino de los trabajadores. A veces esto no se entiende en el Perú. Sol Carreño tuvo una frase que ha sido muy criticada, pero que yo apoyo. Esta no es una emergencia laboral, es una emergencia sanitaria. Entonces lo que prima es la salud de las personas. Y los requisitos tienen que estar orientados a la salud de las personas, no a satisfacer los deseos de reforma que todos podamos tener internamente, que son muy entendibles. O sea, yo quisiera que no existan las AFPs, pero entiendo que esta no es la coyuntura para discutir eso. Claro, eso es lo que yo deseo. No, hay otros que desean que el capitalismo desaparezca de la faz de la tierra. Pero bueno, no es el momento, pues tampoco. ¿No? Entonces, quieren meter, digamos, un caballo de Troya en medio de la regulación sobre una pandemia. Entonces, hay reforma laboral, reforma de pensiones, reforma del teletrabajo, reforma de la educación virtual, reforma del sistema penitenciario, reforma del Estado. Y puedo seguir mencionando de reformas judiciales, obviamente el sistema de salud, el sistema sanitario, etcétera. Agua, saneamiento, o sea, todas las carencias, y hay gente que quiere resolver la informalidad en 15 días. La informalidad que empezó en el Perú en la colonia. Entonces, no se puede. Atendamos lo que haya que atender. ¿Se dan cuenta? Es como si el padre Raimundo Niquito se hubiera dicho no, pero primero hay que solicitar, después hay que esperar. Me ha dicho, ¿qué falta? Falta oxígeno, muy bien. Vamos a hacer una planta de oxígeno. Eso es atacar el problema. El resto es enredarte en una burocracia que no tiene ningún sentido. Y hablando de burocracia sin sentido, ya nadie entiende lo que pasa en el Ministerio del Interior. El comandante general de la policía lo votaron después de 10 días. Porque nombró un asesor que al ministro no le gustaba. Y porque que obviamente no era muy... Perdón, el que nombró al asesor que no gusta es el ministro. Lo que hizo el teniente general fue nombrar como el 2 a un policía reincorporado, que tiene el grado y la antigüedad, pero que es reincorporado. Es decir,
Lo que se ve hacia afuera es que hay ahí grupos de poder absolutamente enfrentados. Eso es lo que se ve hacia afuera. Hay pugnas, rencillas, problemas y de fondo, de telón de fondo, un problema de corrupción bien serio. Porque los policías se roban entre ellos. O sea, ya los que tienen que perseguir el delito se roban entre ellos. Yo tenía hace años un periodista viejo que decía que el Perú hacía periodismo de periodistas y policiales de policías. O sea, es increíble, ¿no? ¿Cómo pueden ser notas policiales de policías? Bueno, en el Perú. Eso no es normal, hay que decirle a la gente que eso no es normal. Y claro, no podemos pretender una reforma de la policía en esta quincena, pero por lo menos que no se roben la plata, eso podríamos pretender, ¿no es cierto? Sería una aspiración natural. A eso vamos. ¿Qué es lo concreto? Que compren los equipos de protección para la policía y que no se roben la plata en el camino. Ya, eso es bien concreto, no necesita más, de repente no compran lo mejor, pero compren más o menos lo bueno, ¿no? No es tan complicado, no es tan complicado. Pero sí, este es el telón de fondo del día de ayer. Economía, Ministerio del Interior y, por supuesto, tenemos que hablar de Keiko Fujimori. A ver, Keiko Fujimori ha salido de prisión y hay que insistir en esto porque su defensa presentó una apelación a la medida de detención preventiva. Antes de la pandemia. O sea, esto no tiene nada que ver con el COVID. Absolutamente nada que ver con el COVID. A diferencia de los 9 indultados, hemos visto que ayer el gobierno ha indultado a 9 personas a nivel nacional para una estrategia de desafinamientos y hay 97.000. Han indultado a 9. A 9 de 97.000. En fin, pero digamos, regresemos a Keiko Fujimori. Su defensa presentó una apelación a la orden de prisión preventiva emitida en la primera instancia. La Corte Superior le dio la razón. Y le dio la razón por la lentitud de la Fiscalía, por el número de meses que había estado ya en prisión preventiva, por una serie de consideraciones. Menciona por ahí el COVID, pero no es la consideración central. Y le da la libertad. En este contexto, ella ha querido, ante los ojos del público, porque no entiendo por qué ha hecho la tontería que ha hecho ayer, asociar su excarcelación al COVID. Que no tiene relación. Primero porque, a ver, Keiko Fujimori tiene condiciones carcelarias más cómodas. Yo no voy a decir privilegiadas porque no hay cárcel privilegiada, pero más cómodas. Está en la prevención, está sola, no está conviviendo dentro de una celda con otras personas, que es lo que sucede en todos los penales de Perú. Ella no está sola en un ambiente donde duerme sola y está la mayor parte del día sola. Muy bien. Esta persona tampoco tiene una edad de riesgo. Es una mujer fuerte, con un estado físico estupendo, corre maratones, etcétera, y además tiene menos de 50 años, está entre los 40 y los 50 años. No está dentro del grupo de riesgo. No tiene otras enfermedades, como digo, es una persona sana, no es diabética, no es hipertensa, tiene una buena salud, que además Dios lo bendiga, que es lo mejor que uno puede pedir. Puede haberse contagiado del COVID en un penal donde entra y sale gente, es muy remota esa posibilidad, pero no está de más hacerse la prueba. Que han debido hacerse en el penal una prueba rápida antes de que salieran. Todas las personas que salen del penal deberían salir con su prueba rápida. Ella se le quiere hacer molecular porque tiene su platita, se la hace en privado. ¿Por qué tenía que tomarse una foto, publicarla, explicar todo esto al público? Porque tu primera impresión es que falta de empatía. Hay millones de peruanos que quisieran tener una prueba molecular y no la pueden pagar. Y el Estado no se las da porque no hay, porque son muy escasas, se reservan para casos realmente sospechosos. Entonces, es poco empático, en una situación así, tomarte la foto. Y realmente los reflejos le han fallado. Pero pensándolo más, porque uno tiene que pensar por qué los políticos hacen determinadas cosas, la razón es porque ella quiere asociar su excarcelación a un tema de
compasión. Es decir, estoy vulnerable, soy una persona que me voy a enfermar, me van a matar en la cárcel, no hay pena de muerte. O sea, quiere asociar su caso a una situación que sí es generalizada, pero en otros penales. Porque Santa Mónica no es un penal hacinado, además, hay que decirlo. No es, o sea, sí tiene más gente de la que debería, pero no está hacinado. No es Chimbote, no es Jaén, no es Lurigancho, no es Sarita Colonia, o sea, no es Castro Castro, estamos hablando de otra realidad. Entonces, ¿por qué se toma la foto? ¿Para dar pena? Y eso nos plantea también algunas otras preguntas. ¿Qué papel va a desempeñar Keiko Fujimori políticamente en los próximos meses? Es evidente que su libertad, en este contexto de pandemia, en el que ella quiere estar y no está según la resolución, lo que hace es darle un año de libertad. ¿Por qué? Porque si ella sale por la pandemia, hasta que la pandemia no se retire de la faz de la Tierra, sigue en peligro. Y eso no va a ocurrir hasta dentro de un año. Y dentro de un año, ¿dónde vamos a estar? En mayo del próximo año. En plena campaña electoral. En plena campaña electoral. Entonces, lo que ha comprado es un año político. Así como el Estado compra tiempo con la pandemia, ella mientras más larga sea, mejor. Porque no la pueden regresar a la cárcel si salió por esa condición. El problema es que jurídicamente no salió por esa condición. La que se ha salido por esa, no, va a salir porque todavía no sale, es Susana Villarán, por ejemplo. A ella sí, por eso se va a arresto domiciliario, porque le dicen, señora, su caso, usted tiene 70 años, tiene lupus, etcétera, y no está en una zona reservada ni solitaria, usted sí, váyase a su casa. Y se irá a su casa con arresto domiciliario mientras dure la pandemia, porque no puede regresar cuando ya, antes de que, la situación sanitaria no esté resuelta. Porque si la regresas, no estás cumpliendo con lo que ha dispuesto el juez, que es sacarla de un entorno que puede ser peligroso para su salud. Entonces, se dan cuenta, lo de ayer, que parece una torpeza absoluta, lo que quiere es comprar ante la opinión pública la idea de que haya salido por la pandemia. Y no ha salido por la pandemia. La Fiscalía ha apelado, por supuesto, va a apelar, creo que ya presentó ayer el recurso de apelación de la resolución de la sala, y también el Poder Judicial emitió un comunicado respaldando a los jueces, porque hay que decirlo bien, ¿verdad? No se puede atacar a los jueces como la Fiscalía los ha atacado por una resolución que no les gusta. O sea, cuando uno pierde, tiene que aceptar que a veces pierde, pues, o sea, a veces ganas, a veces pierdes. La Corte Superior ha dicho algo que es interesante y que también se tiene que plantear en el tiempo. Es el tema de la prisión preventiva. La prisión preventiva no significa que durante 36 meses te vas preso porque el fiscal tiene 36 meses para acusar. Porque eso es lo que nos dice el doctor Vela. Nosotros hemos formalizado investigación preparatoria en octubre del 2019, por lo tanto estamos dentro del plazo. Sí, claro, pero se supone que no te puedes demorar pues 36 meses en acusar teniendo un reo en cárcel. Eso es una situación extraordinaria y se está convirtiendo en la norma. Eso es lo que no puede ser. O sea, una persona no puede estar en prisión preventiva, la regla general es más de 9 meses. Y esa debería ser la regla universal para todos. Más de 9 meses no puedes estar en prisión preventiva. Que ya es un montón, en ninguna parte del mundo, ¿ah? Claro, lo que pasa es que en el Perú dice, se duplica el plazo en ciertas condiciones y se vuelve a duplicar el plazo en otras condiciones. Que es la pluralidad de agentes, del caso complejo. Te declaran el caso complejo y adelante. Entonces, por eso, para declararlo complejo necesitas cómplices. Y los cómplices pueden ser toda tu familia, para poderlo hacer complejo. Entonces, se presta mucha corruptela, la verdad. Y además hay un problema psicológico. O sea, si yo soy fiscal, ya tengo detenido en prisión a la persona por la cual voy a acusar, me lo tomo con calma.
Porque tengo 36 meses para acusar. Si yo supiera que tengo 2 meses para acusar, me aplico con la acusación, me aplico con la acusación. Pero si ya sé que, miren, hay casos en los cuales hay gente que está 1 año presa y no ha ocurrido ninguna diligencia fiscal en todo el año. Entonces, ¿para qué lo metes preso si no vas a hacer nada? No es el caso de Keiko Fujimori, pero en otros casos, en el caso de los Humala, por ejemplo, los 10 meses que estuvieron presos, en esos 10 meses no hubo una sola diligencia fiscal. Entonces, ¿para qué? Por eso no se entiende a veces en el Perú por qué César Inostroza en España está en la cuarentena en su casa. Estuvo detenido, sí, poco tiempo, y la audiencia dijo, vaya usted a su casa, pero a su curso de extradición. Porque en Europa nadie va preso años hasta que te juzgan. Sería una locura. A nadie se le ocurre que ese es un sistema. Bueno, en el Perú tenemos 30.000 presos en esa condición. En estas condiciones de hacinamiento. Ustedes me dijeran, bueno, las cárceles son comodísimas. No son comodísimas, son un infierno. Además, de hecho, de estar privado de tu libertad, estás privado de tu libertad en condiciones horrorosas. Por eso, el doctor César Martín ha planteado la necesidad de una ley. Una ley para modificar, ¿qué? El Código Procesal. El Código Procesal Penal lo tienes que cambiar los plazos. Porque, lamentablemente, el sistema de justicia, en ese tema, está operando siempre dándole el beneficio de la duda a la Fiscalía. O sea, la balanza de la justicia se inclina en favor de la tesis de la Fiscalía casi siempre. Y eso no garantiza un debido proceso. Porque no puedes darle la razón a la Fiscalía casi siempre. Si no, habrían pues los 30.000, 40.000 pesos que tenemos ahorita sin sentencia. Porque no es posible que la Fiscalía siempre tenga la razón. De vez en cuando puede equivocarse, ¿no? Y además hay un principio de defensa de la libertad, ¿no? De la posibilidad de adoptar siempre una medida menos extrema, menos lesiva para la libertad. No adoptar la medida más lesiva el primer día. Entonces, yo sí estoy en contra de las prisiones preventivas como un anticipo de la sentencia. Y en ese sentido, el caso de Keiko Fujimori, Susana Villarán y otros de casos de corrupción han servido para visibilizar un problema que tiene el sistema de justicia hace mucho tiempo y del cual hay que discutir. O sea, si la Fiscalía no está segura de lo que tiene entre manos y dice, bueno, lo meto preso y después pregunto y ya irán apareciendo las pruebas, eso está prohibido. La Fiscalía no puede salir de pesca a ver qué encuentra. Tiene que tener indicios claros de que se ha cometido un delito y tener un camino claro de cómo piensa probarlo en un juicio. Ese es un tema muy importante que va a provocar, creo, algún debate. No vamos a lograr la reforma penitenciaria, obviamente en 15 días, pero sí es interesante que la Corte Suprema mande un proyecto de ley, el sistema de justicia tiene iniciativa legislativa, el Poder Judicial tiene esa iniciativa, mande un proyecto de ley al Congreso para que se discuta sobre esta materia. Porque si se va a hacer caso por caso, no se va a poder hacer una política de desancinamiento. Mientras tanto, sí es importante que el Ministerio de Justicia, a través del INPE, procure lo que los presos están reclamando, que es una atención a su salud. El domingo veíamos que el penal de Sarita Colonia, que es el centro de los contagios, el penal que primero empezó con los contagiados y los fallecidos, no solamente de los reos, sino también del personal penitenciario, ha desarrollado un programa de salud muy agresivo. Entonces ha logrado cierta paz dentro del penal, porque los reclusos están viendo que están siendo atendidos. Es decir, lo que es el auditorio se ha convertido en una especie de hospital de campaña, hay una zona de triaje, se les está poniendo lo que necesitan, medicamentos, etcétera. Hay muchos pacientes leves que se pueden atender dentro del penal. Han puesto enfermeras, han puesto médicos, en fin. Hay una vigilancia de la salud de los reos que ha logrado una calma relativa dentro del penal. Pero esa no es la misma situación en el resto de los penales del Perú. Y eso hay que atenderlo. Y eso sí le corresponde al Ministerio de Justicia.
Lo hemos dicho varias veces, tú no puedes dejar morir a la gente. Y el motín de Castro todavía no está aclarado. No está aclarado. Si no estuviéramos en esta emergencia, a ese ministro lo estarían censurando hoy en el Congreso. Tú no tienes un motín con ese número de muertos hace muchísimos años en el Perú. Entonces, es serio lo que ha pasado con la justicia, pero pasa piola, ¿no? Porque como estamos en la pandemia ya... Además, porque el ministro hizo algo que es muy, muy indigno. Publicó la lista de fallecidos, lo cual está bien porque eso da tranquilidad a las familias de los no fallecidos, ciertamente, pero al lado puso el delito que habían cometido. No sabemos si estaban condenados todos o procesados, pero el asunto es que al lado el delito. Como diciendo, bien hecho que estén muertos. Eso está mal. No lo debe haberse hecho, es indigno. Es indigno de un Estado de Derecho. Pero bueno, así están las cosas, Abel. Así es, Hoy día Rosa vamos a María. tener una conversación con El el doctor Ciro Maguiña. Así es. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a Perfecto. retornar con el doctor Ciro Maguiña, que yo creo que tiene muchas cosas importantes que decir, Rosa María, puesto que no creo que esté muy de acuerdo con que volvamos todos, que la gran mayoría de actividades se reabran. El Colegio Médico siempre ha tenido una opinión diferente, así que vamos a escucharlo con atención al doctor Perfecto. Ciro Maguiña. Volvemos. Vamos a la pausa. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, ya estamos en comunicación con el doctor Ciro Maguiña. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Rosa María. Acaba de morir otro colega de Iquitos y tengo no solamente la cólera, la ira de una muerte que anunciada. Hay varios pacientes médicos graves, la situación es catastrófica en Loreto. Le hemos pedido hace 2 días que se declare desastre en Loreto y en el norte porque es insostenible. Un cuarto médico más que ha muerto. Ayer hemos tenido con nuestros fondos 2 médicos porque el Estado no nos ha dado. Eso no puede pasar en este país. Disculpa la cólera, pero me siento molesto porque hemos solicitado con tiempo que el Estado prepare esto. Le pido al presidente, le pido al premier públicamente que ya declaren desastre. Hay 2 leyes, la ley de movilización social y una ley de desastres. Tiene que aplicar para que moviliza todos los recursos, Rosa María. No es posible, falta oxígeno, en ese plan de bomberos estamos actuando y es un desastre lo que pasa en Loreto y en el norte del Perú. En efecto, efectivamente, el fin de semana fallecieron 2 médicos, usted nos anuncia un tercer médico fallecido. Estas personas han luchado por su vida y lo que nos indican, doctor, que es lo más grave, es que lo que ha faltado es oxígeno. O sea, eso no puede ser. Oxígeno tiene que tener cualquier... Otro médico a las 2 de la mañana, el cuarto médico que muere, y hay, digamos, 25 en UCI, 9 graves en Loreto, de los más de 130 médicos afectados. Ha ido el ministro, es cierto, ha ido su conclusión, pero no basta una visita, necesitamos declarar como un terremoto, mi querida Rosa María. No se puede actuar en este momento, no hay puente aéreo en este momento. Es increíble, un lugar casi colapsado en todo, que no hay un puente aéreo para salvar vidas. Estamos pidiendo salvar vidas, no estamos solamente los médicos, salvar vidas, porque logísticamente Iquitos prácticamente ha colapsado. Ahora, lo que pedían el sábado y el domingo desesperadamente desde Iquitos es que se trasladara a estos médicos. ¿Ustedes también habían pedido lo mismo? Nosotros hemos pedido por distintos mecanismos, Rosa María, no solamente el tema de, digamos, infraestructura, recursos humanos. Han mandado médicos hace poco, 30, 40 médicos. Hay como la cuarta parte de médicos infectados, ya no funciona. Hay un grupo por edades, tampoco funciona. Entonces la situación no son Loreto, en grandes recursos humanos. El colegio hemos colegiado más de 2.000 médicos listos para el combate, pero ni siquiera se dan las armas, Rosa María. De nada antes médicos y enfermeras, sin armas, ¿cómo vamos a combatir? Mira la desgracia de Loreto, mira de Lambayeque, y eso realmente va creciendo, y eso no podemos permitir que este país llegue a extremos de Italia o España. Doctor Maguiña, siempre la gente me dice, ¿cuál es su propuesta? Y como si yo fuera médico, yo no lo soy, pero ¿qué podríamos hacer, digamos, mirando Iquitos? Es una zona que tiene algunas ventajas sanitarias, porque justamente es una zona que llegar es difícil. Lo que nos decían ayer, lo que temen es que el virus se meta por el río, como me decían ayer, y eso sí sea prácticamente un genocidio de comunidades nativas. Pero mientras esté en Iquitos, y tal vez en Nauta, que está cerca,
¿Qué se puede hacer? 600.000 ¿Qué, Loreto. qué debería hacerse? La propuesta que hemos hecho como Consejo Nacional en los lugares donde ha colapsado el sistema, como Loreto, como el norte, Lambayeque, etcétera, hay 2 leyes que declaran desastre nacional, como un terremoto en Pisco. ¿Y qué quiere decir? Todo, no solamente el ministro, sino se moviliza todos los recursos. Yo no sé, pero ¿qué quiere decir esto en concreto? Etcétera, porque mire, Iquitos yo conozco muy bien, depende muchas veces de los ríos que traigan papa, que traigan cebollas, y eso va a haber desabastecimiento en estos días. No solo por los enfermos. Recuerda, ellos pero ¿qué quiere decir movilizar los recursos? Porque más compras, doctor, la gente dice, pues, después de lo que hemos visto de la policía, ya cualquier cosa. O sea, ¿qué quiere decir eso? En acciones concretas. ¿Podría repetir la pregunta, Rosa María? No, que cuando el doctor Maguiña, yo lo puedo entender, pero el público tal vez no. ¿Qué quiere decir movilizar todos los recursos? Significa que el Estado tiene un comando de las Fuerzas Armadas y tiene comandos de los distintos sectores: vivienda, alimentación, ambiente, salud, etcétera. Entonces genera una movilización de todos estos recursos logísticos. ¿Cómo se llega a Iquitos? ¿Por barcos? ¿Por avionetas? No tiene carreteras. Entonces tenemos que usar las Fuerzas Armadas, los aviones que tenemos, que solo están llevando así en Perú pequeñas cosas, llevamos recursos desde medicinas, oxígeno, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, alimentos. Mire todo lo que significa la logística, eso requiere aviones, requiere logística. A tal grado, Rosalía, te cuento que los médicos de Loreto están desesperados, que están pidiendo ayuda de Estados Unidos. Ayer me enteré por el ex decano de la facultad que están buscando aviones, ambulancias de Estados Unidos. A ese nivel han llegado a la desesperación. Un cura ha hecho fondos que ha conseguido $1 millón para reabrir una planta de oxígeno. Estamos bien, falta oxígeno, están haciendo peletones para oxígeno. Eso significa un colapso del sistema. Entonces, movilizar todos los recursos que se hacen cuando hay una guerra, tipo un terremoto, un desastre natural, que es lo que está pasando en Loreto. Claro, ahora, señor Maguiña, cuando el Estado fracasa, la sociedad sale. Y eso es lo que hemos visto en Iquitos. O sea, en un día se consiguió $1 millón y están armando la planta en 10 días. Que mientras el Estado decida qué hacer, bueno, por lo menos la gente se ha movilizado y ha ido ahí donde el Estado no está. Y como usted dice, los médicos van a hacer todo lo que puedan y es atendible para tratar de atender a sus pacientes. Ahora, si tuviera que plantear una estrategia así de guerra para una ciudad como Iquitos que usted conoce bien, lo primero no sería testear a toda la ciudad y aislar a los que tiene que aislar. Cuando ya colapsa el sistema, Rosón, recuerde qué escenario está Loreto. Ya se diseminó la enfermedad. Comunitariamente. Sí, gran parte está infectada. Pues ya no, hacer los cordones para evitar más contagio va a ser imposible. Lo que va, la cuarentena es obligadamente para cuidar a los viejos, a los adultos mayores. Tenemos que hacer la cuarentena sostenida en muchas partes. El tema ya sanitario, ya los objetivos de control de la ola ya pasaron hace semanas porque muy bien. Entonces, si no hay control, significa que más del 60-70% de la población está contagiada. El objetivo es salvar vidas, ese es el objetivo, porque hay mucha gente que se va a contagiar porque es imposible evitar el contagio. Cuarentena va a funcionar. El tema de los mercados va a tener que hacerse tipo Lima, tipo una nueva estrategia de mercados para que la gente coma. Pero después va a faltar alimentos. Entonces, si no movilizamos a todo el Estado, no solamente va a colapsar el sistema, todo el va a colapsar. Entonces estamos en emergencia de gravedad extrema en Loreto y por todo pero doctor Maguiña, las cifras oficiales nos dicen que hay 1.500 contagiados en Iquitos. Iquitos es una ciudad de 100.000 habitantes. Te dirán, no, señor Maguiña, pero acá no está contagiado todo el mundo. El contagio, hay que decirlo. El contagio en el 70% son cuadros leves, eso lo sabemos. Pero fíjate, ¿en qué tipo de población tenemos el Loreto? Junto con esta enfermedad grave, en un grupo de pacientes, tenemos el dengue que no lo han podido controlar hace meses. Cientos de pacientes abarrotando con dengue. Encima tienen tercer lugar de VIH. Muchos pacientes están dejando de ser tratados con tuberculosis, con VIH. Imagínate el panorama sanitario, no solamente por el COVID. Por eso Loreto es un lugar tan difícil
y tan complicado que esto lo único que ha hecho es, digamos, no solo agravar, digamos, en el sentido sanitario, agravar toda la crisis social que tiene Loreto, y hay medidas políticas y técnicas, pero las medidas de contención ya pasaron, o sea, ya pasaron, asumamos entonces, doctor Mariña, asumamos que ya tienen el 60% de la población contagiada, asumamos, o la mitad, ¿ya? Entonces ellos tendrían que tener un pico brutal las próximas 2 semanas y de ahí caer. Entonces el Estado tendría que concentrar, como usted dice, médicos, oxígeno, medicinas, hospitales de campaña, todo en Iquitos, y esperar que en 2 o 3 semanas la curva baje radicalmente, como ha sucedido en Europa. Perdón, doctor. Doctor. Aló. Creo que hemos perdido la comunicación con el doctor ¿doctor? Maguilla. No escucho bien. Bueno, lo que estaba diciendo, la estrategia en este caso es movilizar recursos médicos para atender salud los máximos posibles, pero asumir que la mitad de la población ya se contagió. Lo que pasa, los recursos humanos ahorita ya están colapsados, te repito, la tercera parte de médicos está aislado, enfermo en UCI, y los médicos de mayores de 60 no están trabajando, y encima han mandado 30 médicos, que es insuficiente para abastecer toda la situación sanitaria, no solo hablo de Loreto, Yurimaguas, Nauta, Requena, que también están creciendo en Yurimaguas, otra gran ciudad, y próxima a las comunidades indígenas, que son pues etnias de las 6 etnias que existen en el Alto Napo, y en el Río Tigre, etc. Fíjate lo complicado de la situación de Loreto, que lamentablemente depende de los vuelos aéreos, y eso tiene que hacerse inmediatamente en este momento crítico, puente aéreo. Y diría, es la primera pedido que hacemos al presidente, que puente aéreo para evacuar los graves que tenemos numerosos, no solo médicos, hay personal también no médico que no tiene las herramientas. El oxígeno es un tema que ojalá se reponga, pero eso es lo inmediato. Y lo real es que la única forma de movilizar es mediante estas 2 leyes que lo hemos analizado con nuestros asesores legales. ¿Cómo se podría movilizar? Llevando de Lima médicos. Los médicos ahorita estamos, mira, Rosa María, nosotros con nuestros fondos hemos traído a 2 médicos, el colegio médico con nuestros pequeños fondos. No puede ser eso, pues. Esa es la demostración que no hay fuerza aérea, no hay fuerza, digamos que no hay aviones en el Perú, por favor. Hasta el avión presidencial podría usarse en este momento crítico. Claro. No, claro, es que, digamos, han restringido los vuelos, entonces dependen del criterio discrecional de algún burócrata. Ese es el problema. Exactamente, es un tema, y eso, mira, las Fuerzas Armadas están preparadas para estas cosas, y hay equipos de bioseguridad, tampoco es que lo tenemos para trabajar, no trabajamos 80 pacientes, son un número pequeño grave que puede ser movilizado en estos aviones Antonov con bioseguridad. Y se trasladarían a Lima, ¿lo dice usted? ¿No te escucho? Que los trasladaría a Lima. Lima, en medio de su debilidad, Lima todavía puede resistir. Lima hay trauma shock, hay unidades que se están ampliando. Lima, mal que bien, Lima por lo menos no es Loreto. Lima, en medio de nuestras debilidades, hay camas que uno puede tener. O sea, hay formas de salvar en Lima. Esa es la otra posibilidad, o sea, hacer un vuelo de emergencia aérea trasladando a los más graves a Lima, y así descongestiona Iquitos. Es la propuesta inmediata. Ok, muy bien, ya entendí lo que quiere, doctor, que me parece una medida lógica, ¿no? Si ya no hay recursos allá y no hay forma de trasladarlos de emergencia, traer a los, como dice usted, 80 más graves, que vienen a Lima, a tratarse en Lima y salvarles la vida en Lima. Y lo mismo para Lambayeque, tendría que ser la misma metodología. Hay que por lo menos hay, digamos, transporte terrestre, o sea, hay facilidades. En cambio, el otro es vía avión, que es la debilidad de Loreto. Es la única forma. Y son casi 2 horas desde Lima, no es un vuelo corto. Entonces, 1h30, 1h45. Entonces, como primera propuesta, esa. ¿Han logrado, usted habla con el ministro de Salud, con la doctora Macetti, ¿han logrado algún tipo de receptividad del otro lado? El ministro ha viajado ayer, ha visto la realidad sanitaria. Yo le he mandado una carta ahorita al premier. El tema escapa al comando, Rosa María. El comando ve los temas de salud, los temas así. Mire, por todos lados hay debilidad, Chimbote, falta Chimbote. Es el comando ligado a la salud.
necesitamos un comando de todos los sectores. Es un poco por eso, cuando hay una ley de desastres, de todos los sectores, porque ya el comando de salud no se da abasto. No, claro, pero digamos, el comando COVID podría perfectamente coordinar con la Fuerza Aérea el traslado de los enfermos. No veo por qué no. No necesitamos una ley para eso, para hacerlo hoy. Y de hecho se está haciendo. Cuando pedimos el apoyo al médico la semana pasada de Pucallpa, coordinamos con el comando, no pudo, lo trajimos nosotros, nuevamente. Y hemos vivido no le puedo creer. Pero ya eso es una incompetencia del Estado, ¿no? O sea, si el comando COVID no puede disponer de un avión para recoger enfermos, ¿de qué estamos hablando? Esa es la realidad, hay que decirlo, la realidad cruda. Eso es grave porque, como usted dice, sí hay el avión. La Fuerza Aérea está perfectamente preparada. La ministra de la Producción nos dice, ahí el encargado Loreto, que recién el domingo se han podido mandar 60 balones porque había problemas de seguridad. Bueno, pero lo resolvieron, porque finalmente los aviones, los balones fueron llenos. Entonces, claro, entiendo su desesperación, porque si estas personas que han fallecido, sobre todo colegas suyos, los hubieran traído a Lima, probablemente estarían vivos el día de hoy. Por eso nuestros dos médicos que ahí le hemos dicho, el secretario del Interior ha ido personalmente a traer estos dos colegas fletando una avioneta de mis popos. Así está la realidad. ¿Y les permitieron fletar la avioneta? Sí, porque estamos en emergencia sanitaria, es el colegio médico. Pagamos con nuestros fondos. Eso caramba. No nos pueden prohibir porque es un tema de sanidad pública, ¿no? Muy bien. ¿Y ustedes trajeron a los dos médicos a Lima y esos son los que han fallecido? Están ahorita internados, igual que el otro médico que está en Almedal. Estamos logrando el apoyo de los colegas para dar espacios. Ok. Ahora, cuéntenos, doctor Maguiña, en el transcurso de estas emergencias, ¿cuánta gente han transportado ustedes como colegio médico? ¿Cuántos colegas suyos han podido evacuar a Lima? Con los pocos fondos que pedimos, mire, hemos comprado, para que veas la magnitud del problema, Rosa María, hemos comprado como 600,000 soles en máscaras, equipos, medicamentos, con nuestros fondos que tenemos para otras actividades. El traslado, hemos hecho ahorita 3 médicos, el decano de Pucallpa, que está salvándose a la semana pasada, y el día de ayer 2 médicos más de Loreto. Hemos trabajado 3 médicos que son insuficientes, nos piden auxilio por hasta esa chanchita los médicos. No, lógico. A ese nivel estamos llegando. Chanchita para salvar a sus colegas de su promoción. Ese nivel de desesperación lo transmitimos. Sí, le digo, porque yo, mire, el sábado y el domingo no se imagina la cantidad de mensajes que llegaban de Iquitos, de gente desesperada, y sobre todo por esos médicos que finalmente fallecieron, pero desesperados porque los evacúen a Lima porque no había oxígeno. Y ya eso es el colmo, pues, ¿no? Que no haya oxígeno es el colmo. El oxígeno salva. Doctor, hay otros temas también que son importantes. El tema de tratamiento. Sabemos que esta enfermedad no tiene cura, pero sí hay medicamentos que están funcionando mejor. Lo conversamos la última vez. Y he recibido insistentes mensajes de médicos alrededor del mundo que están tratando con antiinflamatorios esta enfermedad. Desde el inicio, o sea, no esperan a que el enfermo se agrave, sino desde el inicio se da antiinflamatorios. Y que esto ha reducido notablemente la mortandad. ¿Se está haciendo en el Perú esto? Personalmente lo dije hace 10 días y con los expertos que trabajamos con otros Botuso y otros médicos, están las recomendaciones. Y ya incluso el Ministerio lo normó, es lo bueno que el Ministerio ya lo normó nuestra recomendación. Y obviamente hay medicamentos que han sido donados por colegas al Ministerio. Existen ya los medicamentos, algunos se usan para casos muy especiales, como el tocilizumab, no es para todos, otros son corticoides, la metilprednisolona, que también se está usando, incluso en el Perú hay muchos médicos en la práctica privada, en hospitales lo están usando, porque en el mundo no hay ninguna bala mágica. Ha aparecido en Estados Unidos un Remdesivir, que ojalá sea la salvación, pero en este momento hay armas, digamos, para casos leves, moderados y severos, que eso va a evitar el colapso del sistema hospitalario. Claro, ahora, esas medicinas están llegando a sitios como Iquitos. Sí, ahora, esas medicinas, ¿hay en Iquitos? El ministro ha llevado, nosotros hemos llevado y también se están casi agotadas muchas medicinas. Por eso es el drama o sea, no solo falta oxígeno, ha faltado
antiparasitarios, antibióticos. El tocilizumab, el ministro llevó la ampolla, nosotros hemos llevado nuestras ampollas, pero eso se acaba en 2, 3, 4 días. Claro. Es un tema, digamos, de mientras más casos, más pacientes y más medicamentos. Ayer el padre Fuerte, que es el secretario liquidiato apostólico, nos dijo que a veces no hay paracetamol. Que no hay, no se consigue. Aunque no lo creas, no existe eso, mi estimada Rosa María. Es increíble, ¿no? ¿Cómo puede no haber paracetamol? Potente ante este drama, este dolor, ya no es un tema ya de avión, medicamentos. Fíjate, por eso es que cuando hemos pedido hace unos minutos el tema de desastre, la ley de desastres, es por esta razón, que llevemos todo lo que significa para 15, 20 días y no estar pidiendo cada día auxilio, necesito esto, necesito esto. Eso es un tema que complica la mortalidad, porque ya no solo el tema del ventilador que tanto hablamos, sino medicamentos que pueden aliviar, calmar o evitar que se mueran. Claro, pero pacientes negros se les da corticoides y nunca llegan al ventilador, porque los controlas en esa etapa. Y eso es lo que se está haciendo en Estados Unidos con algún éxito y en algunos lugares de Latinoamérica también. Que el paciente responde bien al corticoide antiinflamatorio y con eso lo va sacando de la enfermedad. No es una cura, porque no la hay, como usted dice, usted me vale plata, pero en algunos pacientes sí funciona. Pero tiene que tener corticoide, si no lo tiene... Y te voy a cortarte porque me están llamando de un médico delicado que hemos evacuado ahorita. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Justamente el ministro Zamora se está pronunciando sobre esta situación en Loreto. Gracias, doctor Mariña, por estar con nosotros y espero que por favor atiendan su reclamo, que es un reclamo de justicia, evacuar a todos los pacientes graves de los sitios críticos que no tienen posibilidad de atención, que es una salida concreta. No hay que esperar la ley, usted quiere ley, yo creo que sin ley se puede hacer hoy mismo. Muy bien, gracias. No, hay una ley que permite eso, mi querida Rosa María. Gracias a ustedes por el apoyo. Gracias. Buenos días. Bueno, a ver, nos ha faltado tiempo para hablar del tema de salir de la cuarentena el 11 de mayo, que es el próximo lunes, en estas circunstancias críticas, como dice el doctor Mariña, donde ya no hay cercos, ya no hay barridos, ya no hay aislamiento, estamos hablando de una situación absolutamente crítica donde se asume que gran parte de la población ya está contagiada y que tu número de muertos se va a elevar dramáticamente porque tu sistema sanitario colapsó. Ante eso, estando Lima mejor preparada para resistir, pues el doctor tiene toda la razón. Se trasladan a Lima en condiciones de bioseguridad, estamos hablando de 80, 90 pacientes, que para Lima es poco, pero para Iquitos es el mundo entero, y cambias completamente la situación. Y salvas vidas, por supuesto. Dramático testimonio de que los propios médicos tienen que hacer colectas para trasladarse a Lima en vuelos privados. Terrible. A ver, no sé qué información tienes tú mientras hablábamos. Entiendo que el ministro Zamora acaba de hablar en Twitter, escribir en Twitter. Voy a tratar de leer lo que ha dicho sobre la situación en Iquitos. Así no sé si tienes ahí a la mano los twitters para que los compartamos con nuestros oyentes. Vamos a buscar ahorita la información, porque acaba de sacar esta información, la estoy viendo, y claro, lo que va a decir el ministro es todo lo que ha hecho, que está muy bien, pero el problema no es lo que ha hecho, sino lo que falta hacer, y que es mucho. No puede ser, digamos, estamos muy contentos de que la gente sea solidaria, por supuesto, ¿no? Y que ahí donde no llegue el Estado, inmediatamente se pronuncie la sociedad y se junte el dinero, etcétera, pero también revela pues una carencia profunda, ¿no? Y como decía el doctor Mariña, no es una zona del país, digamos, que no tenga problemas endémicos, ¿no? Así es, Rosa como María. El dengue, la tuberculosis, etcétera, etcétera, ¿no? Acá están los Twitter de... A ver, voy a leer, Víctor Zamora. Ayer, esto es lo que ha dicho hace una hora el ministro de Salud, Víctor Zamora Mesía. Ayer fui a Loreto, una región muy golpeada por el COVID-19, y pude constatar lo grave de la situación. 5 colegas fallecidos, ya vamos 5, 72 hospitalizados, entre médicos, enfermeras y técnicos. O sea, los que están cayendo son básicamente el personal de salud. Desde el MINSA continuaremos asistiendo al GORE para responder a esta etapa crítica. No se trata que asistan al GORE, el GORE es la reunión del gobierno, de los gobiernos regionales, ¿no? Valoramos la entrega de nuestros colegas por luchar contra esta epidemia, a pesar de lo difícil de la situación.
Doblegaremos nuestros esfuerzos para brindarles las mejores condiciones posibles para salvar más vidas y proteger la suya. Hoy, más que nunca, necesitamos que la población se una a nosotros en esta lucha, siguiendo estrictamente las indicaciones de las autoridades sanitarias y respetando la cuarentena. Esta batalla la ganamos juntos. Ya, pero muy bonito todo lo que ha dicho, pero déjame, me he saltado creo que alguno de los tweets del ministro. Sí, en cuanto a la provisión de oxígeno, hemos llegado a 120 balones y gestionamos su abastecimiento semanal por 9.000 metros cúbicos. Además, coordinamos con el gobierno regional la instalación de una nueva planta de oxígeno para la región. Ya. Para mejorar la atención a los ciudadanos, hemos movilizado 39 médicos, enfermeros y técnicos, adicionalmente personal administrativo y logístico para agilizar la distribución de los equipos de protección personal. Entregamos más de 500.000 unidades de equipos de protección personal, 3.100 pruebas moleculares, no es mucho, 3.400 pruebas rápidas, 40 oxímetros de pulso, asimismo 200.000 mascarillas comunitarias para poblaciones vulnerables como Maynas, Alto Amazonas, Loreto y Requer. Ya, pero es que no se trata, como dicen, de ir distribuyendo cosas, que está muy bien, no está mal, pero lo que está pidiendo el doctor Maguiña es mucho más concreto, es traslade a estas personas graves a Lima. O sea, si el mismo ministro está dando cuenta de la cantidad de hospitalizados que tiene solo el MINSA, que es su propia gente, tiene 72 hospitalizados, a los graves que se los traiga a Lima, y que se traiga a Lima también a los demás graves, no el MINSA, pero los ciudadanos que merecen una atención que es evidente que ahorita no le pueden dar. Parece claro, ¿no? Pero en fin, no basta, como dice el doctor Ciro Maguiña, esto no basta, se necesita mucho más en Loreto, y no pueden decirme pues que estos 72 médicos, enfermeras y técnicos son personas indisciplinadas, son personas sucias, están enfermos por su culpa. Estas personas se han enfermado atendiendo enfermos, con deficientes equipos de protección probablemente, y están enfrentando una enfermedad sin medicina y sin oxígeno. Tiene toda la razón el doctor Maguiña, están desbordados completamente. No está mal lo que han llevado, me parece estupendo, y que armen una nueva planta de oxígeno también, y ojalá que se sume a la que está armando el obispado. Que la va a hacer más rápido el obispado, créanme, que la que haga el gobierno regional. Porque felizmente la iglesia no se tiene que enfrentar a la burocracia estatal, peruana, que es terrible. Pero sí, un vuelo porque no puede ser que el colegio médico, con pocos recursos, ya ha evacuado a 3 médicos, y el Estado peruano no evacúa a nadie. Esto es terrible, terrible. Hay que entender muy bien la indignación del doctor Maguiña, porque él sabe que esas vidas pudieron salvarse. Eso es lo que más cólera le da. Porque uno puede aceptar la muerte cuando, bueno, es inevitable, ¿no? Pero de esos casos, ¿cuántas vidas pudieron salvarse si hubiera habido oxígeno oportuno, si le hubieran dado corticoides desde el primer día, si hubiera habido hasta paracetamol, que como nos dijo el padre Fuertes, a veces ni siquiera eso hay? O sea, si se hubieran atacado los síntomas de la enfermedad desde el principio. Y es una situación muy grave. Y eso en el contexto de que salimos el lunes 11 de mayo a la calle. No todos, ojo, solo lo que se espera, vamos adelantando lo que creo que va a pasar, hoy, mañana, pasado, es que va a ser una norma diciendo que la cuarentena es obligatoria para todos nosotros, pero los que están dentro de la fase 1 tienen que tramitar su permiso laboral. Y es solo para ir a trabajar. Me imagino que va a ser así. En este contexto, dudo que sea de otra manera, porque estamos en una curva ascendente. O sea, nuestro número de contagiados no ha bajado. Sigue subiendo y subiendo y subiendo constantemente, no dramáticamente a nivel nacional, ¿no? Sino constante, la curva es constante hacia arriba. No hay ninguna caída. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que se sigue expandiendo y que se sigue expandiendo y que se duplica cada 8 días, lo cual te da tiempo, no se duplica cada 2, como al principio, no se duplica cada 5 durante la cuarentena, ya se está duplicando cada 8.
Pero para que se hagan una idea, España e Italia ya tienen duplicación cada 30 días. Y entonces es mucho más tiempo lo que te permite atender a los enfermos, digamos, con un sistema sanitario que sí atiende la demanda normal. Porque enfermedades respiratorias van a haber. Y ahora que venga el invierno en el Perú, en las zonas altas sobre todo, enfermedades respiratorias van a haber más. Entonces, igual hay que tener un sistema que pueda absorber eso. En este momento no lo puede absorber. Y sí hay también, hay que decirlo, un número que se incrementa en muertes, que pueden ser no COVID, pero sí personas que han descuidado su salud, justamente porque no hay atención que no sea de COVID. Es el que no se dialició o no se hizo el número de diálisis que tenía que hacer, el que interrumpió un tratamiento oncológico, etcétera. Son personas que también van a morir durante la pandemia, no relacionadas al COVID, pero sí como consecuencia de la falta de servicios de salud. Así estamos, Abel. Muy triste. Yo creo que nos van a sacar una norma por la cual tú y yo no salimos a ninguna parte. Muy triste, Rosa María, todo lo que está pasando. Hoy día el doctor Maguía nos informa que a las 2 de la mañana falleció un nuevo médico y ayer nos despedimos justamente con la foto de 3 enfermeras que también han fallecido. Qué pena que las personas que están al frente estén cayendo, ¿no? Y eso es preocupante porque así nos vamos a quedar sin personal especialista. Es como si tú fueras a la batalla y toda tu primera línea de infantería se muere. Es gravísimo. Terrible. O sea, son las personas que están peleando. Esas son las que tienes que cuidar más, porque son las que cuidan a los demás. Entonces tu personal especializado no puede caer. Y miren, están muriendo personas que no tienen más de 60 años. Porque los que tienen más de 60 años los han mandado a su casa. Justamente se ha restringido el servicio a personas menores, pero como dice Roma, igual, hay 72 contagiados y 72 contagiados y hospitalizados. Es solo de salud. Entonces, ahí hay algo que está mal, ¿no? Hay algo que no está funcionando, ¿no es cierto? Es complicado. Yo creo que mucho mejor es decir la verdad, como dice Roma, decir estamos colapsados, ¿no? ¿Te acuerdas que la semana pasada no se podía usar la palabra colapso, ¿no? Estamos colapsados, no vamos más, no tenemos cómo enfrentar esto, y vamos a buscar soluciones distintas, y sentarte a decir todo está bien. Hemos hecho un montón de cosas, hemos traído un montón de cosas, hemos dejado un montón de cosas, ¿y por qué no están dando resultado? Entonces, claro, lo más fácil es decir, la gente no cumple. Cumplan estrictamente las medidas de seguridad. Hoy día, es facilísimo. Rosa María, acaba de llegar la información del Palacio de Gobierno que el presidente de la República, junto con el primer ministro y el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional y algunos ministros del gabinete se reúnen el día de hoy. La reunión se va a realizar en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, en el COEN, para fin de evaluar las acciones adoptadas en el marco del estado de emergencia y coordinar algunas medidas para proteger la salud de los peruanos contra el COVID. En realidad la reunión es virtual, porque el Acuerdo Nacional tiene 40 o 50 participantes, ¿no? Sí. O sea que no es una reunión física, ¿no? Es virtual. Y estarán físicamente el primer ministro y el presidente, pero los demás están todos en sus computadoras, en sus casas. Pero lo que sí te puedo decir es que el Acuerdo Nacional es un centro de reflexión, debate y consenso. No es el tipo de entidad que tú necesites para una emergencia. Es más bien para tiempos de normalidad, para tiempos en los cuales hay tiempo de reflexionar, de debatir y de llegar a un consenso. Este no es ese momento. Ahora, el Acuerdo Nacional tiene ya objetivos planteados hace ya 15 años, con estrategias, o sea, tiene prácticamente un plan de gobierno para el Perú, hecho, ¿verdad? Y cualquiera se puede adscribir a él. Y responde, como te digo, a las discusiones, evaluaciones, consensos de partidos políticos, de iglesias, de empresarios, trabajadores. Todo el mundo puede participar, digamos, que represente o sea representativo de la sociedad, política y no política, ¿no? Académica, económica, etcétera. Entonces, no es la entidad que te va a resolver una emergencia.
Es la entidad en la que yo sí llamaría en 6 meses, cuando digo, ya bueno, terminó la emergencia, tengo que reactivar económicamente al país. En este momento sí, puede ser muy útil que le den unas líneas de prospectiva al presidente sobre lo que debería hacerse en unos meses. Pero en este momento es otra la estrategia. La estrategia es atacar un problema sanitario grave. Mira, cuando tú haces planeamiento estratégico, tienes que tener un objetivo. Un objetivo. Y el objetivo puede ser las menos muertes posibles. Todo se orienta a ese objetivo. Toda la estrategia, todo lo que hagas se orienta a la cantidad menor de muertes. Porque pues, el objetivo es decir que nadie se contagie. Ya, ese objetivo ya lo superamos hace tiempo. Nos lo acaba de decir, por ejemplo, Iquitos, que nadie se contagie es imposible. Entonces, las menos muertes posibles. Entonces, si ese es tu objetivo, militarmente, se hace así, todo es orientado al objetivo. Rosa María. Ya está. Rosa Sí. María, el presidente está hablando. ¿Hablando? Sí, a ver si lo podemos A escuchar. ver, pongamos al De presidente. unas palabras iniciales del primer ministro, luego yo las complemento y luego ya dejaríamos al señor Javier Iñiz para que también nos dé sus palabras de parte del Acuerdo Nacional. Yo dejaría en uso de la palabra al presidente del Consejo de Ministros para las palabras iniciales de bienvenida. Sí. Gracias, señor presidente. En primera instancia, mi saludo fraterno a todos los integrantes del Acuerdo Nacional. No es usual este tipo de comunicaciones a través de una conferencia virtual. Sin embargo, creo que la metodología y las circunstancias obligan de una u otra manera a hacer uso de este medio, que entiendo va a ser bastante auspicioso y alentador en estas circunstancias en las cuales estamos inmersos como país. A su vez, que mis primeras palabras sean también para expresar mi reconocimiento y satisfacciones a don Javier Ibáñez, quien el día viernes pasado, a través de la reunión técnica, ha manifestado su decisión irrevocable de dejar, después de 8 prolongados y sustanciosos años como secretario ejecutivo, su conducción. Ha sido una labor pionera, responsable, muy comprometida, de mucho desprendimiento, pero esa particularidad tan apegada a él, que es su son de gentes y esa disposición para generar consensos, obviamente nos deja una valla muy alta. Sin embargo, va a ser una ruta a seguir en este largo caminar que tenemos como Acuerdo Nacional. Pero a su vez también que sea oportunidad de expresar nuestra congratulación y bienvenida a nuestro reconocido amigo don Max Hernández, médico psicoanalista y estudioso de nuestra realidad, quien con su voz autorizada sabrá conducir nuestro Acuerdo Nacional por ese caminar de solidaridad, justicia, pero sobre todo de generar los mejores entendimientos en la búsqueda de un país con justicia y oportunidad para todos los peruanos, y que es el deseo, más aún profundizado en estas circunstancias. El Acuerdo Nacional, a partir de este fenómeno del COVID-19, obviamente está inmerso en una situación excepcional. Tenemos que replantear las premisas que impulsaron nuestro Acuerdo Nacional. Obviamente las debilidades que estamos compartiendo y evidenciando, no solamente como país, no solamente las podemos focalizar en lo que es el sector salud, que es un mal que, a pesar de los grandes esfuerzos que hemos venido haciendo como país, se han puesto de manifiesto, sino también hemos podido evidenciar que hay graves debilidades estructurales en lo que respecta al sector educación, en lo que respecta a los distintos programas de índole social, revisar lo que es la descentralización, y creo que esta es una oportunidad más que necesaria, que en el mejor sentido de la expresión tenemos que aprovecharla para refundar nuestro país. Es necesario tocar las viejas estructuras, avisorar un escenario de Estado diferente, donde todos no solamente nos sintamos involucrados en esta primera fase, que es la toma de decisiones, sino especialmente identificados. Muchas veces el Acuerdo Nacional, por más énfasis que hayamos puesto en generar consensos, ha quedado focalizado cual si fuera una particularidad de un segmento de la sociedad, cuando la connotación primigenia del Acuerdo Nacional
era que tenga una manifestación que involucre a todos los peruanos, cualesquiera que sea su función, su condición o ubicación. Reitero por ello mi concepto de que esta es una oportunidad más que idónea para poder replantear sus esquemas. Por otro lado, tenemos que destacar una vez más lo que ha significado el Acuerdo Nacional para nosotros. Es de suma importancia que el día de hoy estemos participando de esta sesión 128, porque como gobierno necesitamos compatibilizar las decisiones que se han venido tomando y especialmente qué rumbo vamos a darle a lo que significa este proceso constructivo y hacia futuro. Hemos tomado decisiones, obviamente las circunstancias así lo exigían, para unos bastante beneficiosas, para otros sujetas seguramente a un nivel de observación, pero de ninguna manera en estas decisiones ha impregnado algún criterio subjetivo, más sí un ratificado compromiso de velar por el bienestar y especialmente la salud de todos los peruanos. Conforme lo han permitido las circunstancias, hemos estado aperturando distintos espacios de comunicación para legitimar y socializar nuestras decisiones, sea con gremios empresariales, en algunos momentos con los gremios laborales, con las instancias de gobierno subnacional, como son las municipalidades, los gobiernos regionales, y obviamente aquí ratificamos nuestra disposición y compromiso con lo que es el acuerdo nacional. Una vez más, como gobierno y a instancia del señor presidente, reitero nuestra satisfacción de poder compartir esta jornada de trabajo. Buen día para todos ustedes. Muchas gracias, Premier. Solamente destacar que hoy es la sesión número 128 del Acuerdo Nacional. Y recordar que la anterior, la sesión 127, se llevó a cabo el 17 de diciembre del año pasado, 2019. Estaba en esa oportunidad como presidente de la República en calidad de anfitrión en Palacio Gobierno. Y el tema que discutimos y analizamos en esa oportunidad fue de suma importancia. Fue un informe de Naciones Unidas sobre el índice de desarrollo humano en el Perú. Un tema sumamente importante porque obviamente la razón de ser del Estado es el ser humano. La razón de ser de las instituciones, de las autoridades, es trabajar en beneficio de un desarrollo humano. Y miren, hace tan solo poco más de 4 meses estábamos analizando la evolución del índice de desarrollo humano en el Perú y veíamos alguna información y datos auspiciosos de cómo iba mejorando este índice, pero también con los miembros del Acuerdo Nacional tomando decisiones para que esta evolución de mejora del índice de desarrollo humano, pensando en un índice que pueda lograr el desarrollo de las personas en todo el país, era el objetivo, porque veíamos la gran diferencia de desarrollo humano que existía en algunas regiones del país respecto a otras, y ese era quizás el principal objetivo que nos pusimos en esta oportunidad. Pero miren, no han pasado ni 5 meses y ahora el motivo es completamente diferente. La forma de reunirnos es remota, es a través de los métodos informáticos para poder establecer esta comunicación. Mire, en menos de 5 meses cómo ha cambiado nuestro país y cómo ha cambiado el mundo. Estamos viviendo una pandemia que afecta a más de 200 países del mundo, que a la fecha ya ha infectado a más de 3,5 millones de personas y que ha generado más de 250,000 muertos alrededor del planeta, y que nos lleva a una forma de relacionarnos completamente diferente. Esta situación desde el primer momento ha sido tomada con mucha seriedad y responsabilidad por parte del gobierno y por parte también de la población. Hemos tomado decisiones desde hace 50 días, declarando un estado de emergencia y unas medidas excepcionales para poder contener el avance del contagio. Y los resultados, si no han sido los que exactamente esperábamos, sí han sido auspiciosos en función
de lo que se ha evitado, lo que hemos podido evitar en función del esfuerzo de todos los peruanos. Esta no solamente es una crisis de la salud, no es una crisis sanitaria. Lo que estamos viviendo es una crisis social y una crisis económica sin precedentes en el Perú y en el mundo. Las comparaciones con situaciones similares del pasado nos remontan a siglos anteriores. Y todavía, incluso, el efecto real no lo tenemos dimensionado en toda su magnitud porque estamos todavía en pleno proceso de esta crisis. Solamente vamos a salir adelante con decisión, con firmeza y con unidad de todos los peruanos. Y por eso tiene mucha significación esta reunión. En el Acuerdo Nacional participan no solamente el gobierno, que es un actor más de este importante foro, están presentes los gobiernos regionales, a través de la Asamblea Nacional, la Asociación de Municipalidades del Perú, están representados en este acuerdo nacional todos los partidos políticos que son parte integrante del Congreso de la República. Como parte de la sociedad civil está el Concilio Nacional Evangélico, está la Confederación General de Trabajadores del Perú, está también los empresarios a través de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la Conferencia Episcopal Peruana, el Consejo Nacional de Decano de los Colegios Profesionales, la Coordinadora Nacional de Frentes Regionales, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la Plataforma Agraria de Consenso para el Relanzamiento del Agro Peruano, la Sociedad Nacional de Industrias. Es decir, tenemos en este foro una representación de la sociedad, de la población de nuestro país, y en consecuencia va a ser sumamente importante recibir los aportes y comentarios. Desde el inicio hemos hecho un esfuerzo de diálogo, hemos tenido reuniones permanentes en varias oportunidades con el Consejo de Estado, donde están los poderes y las instituciones autónomas, con los gobiernos regionales. Ayer tuvimos una reunión con la directiva de la Asociación de Municipalidades del Perú y adicionalmente hemos estado dando cuenta permanente de todas y cada una de nuestras acciones a través de los medios de comunicación a la población, al pueblo peruano. Todas las semanas y muchas de estas semanas a diario hemos informado de las acciones que íbamos tomando y de los resultados que iban dando estas acciones. Dado que es una situación extraordinaria, nos ha motivado que tomemos decisiones de carácter económico y social sumamente importantes que compromete más del 12% del PBI nacional para atender esta situación tan importante. En consecuencia, estamos en una situación extraordinaria que reclama del Perú en su conjunto, población, sociedad civil e instituciones, respuestas extraordinarias para poder salir de esta situación con el menor daño y efecto posible en las personas. Así que yo dejo a los miembros del Acuerdo Nacional para que también poder escuchar. Nosotros por parte de aquí del gobierno tenemos una presentación de las medidas que se han tomado respecto a el carácter, a la situación económica, pero yo dejaría en la palabra al señor Javier Higuíñez para que conduzca esta reunión del Foro del Acuerdo Nacional. Señor Higuíñez. Bien, Rosa María. Bueno, la verdad es que el presidente no ha dicho nada. Entiendo que es una situación protocolar, entiendo que hay que, bueno, agradecer a los que están atendiéndolo, ¿no?
Pero si vas a televisar esto, el presidente tendría que dar, no sé, algunas luces sobre lo que quiere del Acuerdo Nacional. Como te digo, ese es un espacio que todo eso se debe tener de reflexión, debate, consenso. Entonces todo demora mucho. Los consensos se demoran en obtener mucho tiempo. Y hay cosas sobre las cuales nunca se va a obtener consenso, ¿no? Entonces, Javier Íñiguez, que veo que la noticia más importante es la presentación de su renuncia, ha conducido por muchos años el Acuerdo Nacional como un espacio, como te digo, de reflexión y de debate. En una emergencia sanitaria, no tiene mucho espacio para los consensos. Tiene que tomar decisiones muy dramáticas, muy drásticas y muy rápido. Y yo reitero, lo acabo de poner en Twitter mientras escuché al presidente, lo reitero al ministro de Salud, lo que pide el Colegio Médico es muy concreto. Además de las leyes que quiere, pero digamos, lo concreto es traslade al personal de salud a Lima para ser atendido y hospitalizado en Lima, donde sí hay medicinas, sí hay oxígeno y sí hay recursos. Y como te digo, la primera línea de batalla son los médicos y las enfermeras y los técnicos. Si esas personas son abandonadas a su suerte por el Estado, ¿quién va a querer ir a atender después de eso? Y no basta con llevarles el oxígeno, que alcanzará para unos días, dicho sea de paso. Igual se va a acabar. Si no pones la planta permanente, igual se va a acabar. Y no basta con llevar las medicinas para los próximos 3 días. Es un problema mucho más grave. Implica descolmatar, si quieren, los hospitales allá. Y eso implica traslado a Lima, que todavía tiene espacio para atender. Es lo que están pidiendo. Bien, si el Colegio Médico, con sus pocos recursos, ya logró trasladar a 3 médicos, entonces 2 de Iquitos y 1 de Pucallpa, atendamos pues a lo que están haciendo los médicos, ¿no? Por algo lo están haciendo, o sea, no están locos, son médicos, han estudiado esto. Y nos dicen, mejor en Lima, donde hay mejores condiciones de atención. Trasladenlos a Lima. Y un avión de la Fuerza Aérea lo puede hacer en minutos, o sea, no es nada complicado un Antonov que lleve 30, 40 pacientes con condiciones de bioseguridad, los llegan a Lima, se van a la vía panamericana o al hospital que corresponda. Y no son todos pacientes de UCI, sino son pacientes hospitalizados que necesitan tratamiento. Pero no son pacientes de UCI, se pueden atender perfectamente en Lima. En fin, a ver, sí, pues, como dicen, aquí lo dejamos, aquí lo dejamos. en pocas palabras, es una reunión muy importante, me imagino, Me imagino, ¿no? Sí, muy significativa, pero no va a resolver la vida de la gente en Loreto ni en Lambayeque, donde de verdad la cantidad de mensajes que nos llegan de esta zona son muy dolorosos. Es ¿no? terrible porque no Muy podemos dolorosos. hacer nada. Yo lo único que hago es retweet en el Sí, Twitter. sí, he visto tu Twitter de retweets de gente que desesperadamente pide ayuda, ¿no? Pide cama, pide ayuda, pide hospitalización, tratamiento. Bueno, hay otras personas que me piden otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, RENIEC no está abierto. Ayer me hicieron un pedido bien curioso, pero que creo que puede ser la situación de muchas personas. Y se trata de una señora, su esposo falleció el 29 de febrero, y le corresponde cobrar su pensión, porque es viuda. Pero como no ha hecho el cambio en su RENIEC, nadie le va a pagar su pensión. Y estamos, ¿no es cierto?, marzo, abril, mayo, y la señora no puede regularizar para cobrar la pensión que le corresponde. Y que si es pensionista ya no sería una carga para el Estado, ya no tendría que cobrar ningún bono. ¿Se dan cuenta? Entonces, pequeñas cosas que se quedaron en suspenso, la RENIEC tiene que volver a abrir por lo menos para este tipo de trámites, que se hagan virtualmente. Tiene que poder tener un equipo de teletrabajo, está muy digitalizada la RENIEC, una de las instituciones más digitalizadas del Perú, perfectamente se puede hacer de manera digital. Tiene que encontrar un sistema para hacerlo de manera digital. Pero el problema permanente en el tiempo va a ser que no, conforme pasan los meses, más personas van a estar en la misma situación, de cambio de DNI, de trámites urgentes que tienen que realizar para poder comer. Estamos hablando de una persona que no tiene pensión y que la podría tener porque es su derecho y no la tiene porque no puede cambiar su DNI. En fin. Así es, Rosa María, me informan que hay que
En Loreto están contratando una avioneta para traer, ¿no? Es penoso Claro. teniendo la fuerza aérea que podría hacer este trabajo y Así establecer es. el puente aéreo. Lo que estamos viendo acá es la ausencia del Estado. Y no porque no pueda, porque plata hay. O sea, un avión lo puedes mover. Sí hay presupuesto para eso. Pero no hay la decisión política. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que se toma la decisión política y se ejecuta la decisión política, pasaron 10 días, el enfermo se te murió. Entonces los privados hacen las cosas por sí mismos. Compran sus pruebas moleculares, las aplican, hacen la colecta de las medicinas, ponen la planta de oxígeno, porque el Estado está fallando. No es lo ideal, pero es el Estado fallando. Y el Estado le exige a los privados unas cargas que son insoportables. Y no pueden siquiera cumplir con lo que le toca a él. Hasta hoy no tenemos idea de cuándo el Estado regresa a trabajar. Ujú. Mira lo de RENIEC, registros públicos. Van a abrir las notarías la próxima semana. Y si no hay registros públicos, ¿cómo hacemos? Y no hay nada del Estado hasta este momento. Nada. Ujú. Así es, Rosa María. Son iniciativas como digo en borrador, ¿no? Y todavía no terminan de asentarse. Los protocolos de los ministerios tienen que salir en 5 días, estamos martes, todavía no sale nada. Tremendo. Sí. En fin, y veo imágenes de largas colas en los exteriores del banco por cobros de bono. El primer bono no se llegó a cobrar el 100%, pues, como sabrá alguna gente. 80 y tantos %. Entonces, un grupo de gente se quedó sin plata para pasar el primero de 380. El primero. El bono familiar todavía no sale. La buena noticia, que sí hay que destacar, es que el MIDIS ha dicho que si no estás, te puedes inscribir en una plataforma. Por lo menos ya hay una ventana abierta. Ya no es el censo del 2017. ¿No es cierto? Ya hay una ventana abierta. Muy bien, a ver, nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María. Nos vamos. Hasta el día de mañana. Ojalá que no tengamos más tristes noticias de muertes de médicos, enfermeras y otras personas, ¿no? Gracias. Bueno. Así es. Muy bien, Abel. Hasta mañana. Hasta mañana, pero... Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.